Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la experiencia virtual de nuestra iglesia Fielder. Amigos, familia en todas las partes del mundo. Qué bueno poder celebrar con ustedes este domingo de resurrección. Vamos a levantarnos y a ponernos listos para alabar a nuestro Señor. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Él vive. Vamos a celebrar, iglesia amada, que nuestro Cristo está vivo, ha resucitado. Canta con nosotros. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. ¡Hey! Aleluya, 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 aleluya. Muérete, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, ¡hey! Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Canta, ¿quién resucitó? Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado.
por su poder, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que me vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que me vive hoy, el mismo poder, el poder de Cristo, su poder, el que me vive hoy, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya, Cristo, mi Cristo vivo está. Aleluya, amén, aleluya, iglesia, nuestro Cristo vive, nuestro Cristo ha resucitado. Seguimos adorando a nuestro Rey. Gloria a ti, Señor Jesús. Canta con nosotros, iglesia. Adora a nuestro Rey. El Rey que vino a salvar, coronado en majestad. Aleluya, aleluya. En sacrificio se entregó, por mi pecado Él murió, eligió morir por salvarme. En una voz hoy cantamos, aleluya. Sí, Señor, cantamos aleluya. Por todo lo que ha hecho nuestro Dios, bueno es, su cuerpo allí no se quedó, la muerte no prevaleció. Piedra no pudo encerrar al Rey Jesús que vivo está, vino
amén. Nuestro Dios bueno es. Y nosotros amamos el hecho de que tenemos un Dios vivo. Eso es algo maravilloso. No sé si lo sabías, pero otras religiones han tenido que inventarse, crearse, imaginarse, moldearse, incluso físicamente, sus propios dioses. La diferencia es que nuestro Dios nos ha pensado, nos ha imaginado, nos ha creado, nos ha moldeado, nos ha amado. Nos hizo a su imagen y semejanza, y tanto nos amó que envió a su único Hijo a morir en una cruz por nosotros. Y no solo eso, no solo nos dio la salvación, sino que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y nosotros tenemos la oportunidad de resucitar junto con Él. Vamos a cantar sobre esto. Entrégale tu corazón al Señor a través de esta canción. Canta con nosotros. El rostro que herido fue, ahora en gloria está. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. De mi pecado se vistió, hoy viste en majestad el resplandor de su amor, hoy todos lo verán. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Cristo el Rey. Hoy retrocede el temor ante quien es mi paz, su último aliento en la cruz, ahora vida nos da. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Y es por su Espíritu, iglesia, que nos levantamos otra vez. Por el Espíritu de Dios nos levantamos otra vez. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vida hay, la victoria tengo en ti. El que resucitó me resucita a mí. Por el Espíritu de Dios nos levantamos otra vez. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vida hay, la victoria tengo en ti. El que resucitó me resucita a mí. Por el Espíritu de Dios nos levantamos otra vez. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vida hay,
que planeado fue, se levantó de la muerte. Él vive por siempre. Él vive por siempre. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Govorili su jakim glasom. Dostojan je jaganjac koji je zaklan primiti silu i bogatstvo i mudrost, jakost i čast, slavu i blagoslov. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve kuzunun olsun. Amin. Vivo está, resucitado es, gloria a Dios, poder celebrar eso en el día de hoy. Qué bonito es poder decir eso después de 46 días de preparación. Estamos aquí celebrando que celebramos a un Cristo vivo. Familia, hay muchos de ustedes que han estado en esta jornada junto a nosotros. Hay algunos de ustedes que han estado ayunando sobre ciertas cosas durante este tiempo.
Yo dejé el chocolate y estoy loco por comerme un pedazo de chocolate cuando llegue a casa. Hay algunas personas que dejaron el café, otras personas que quizás dejaron las tortillas, no entiendo por qué, pero eso es lo que decidieron. Así que en el día de hoy estamos listos para celebrar el hecho de que Cristo ha resucitado. Y la razón por la que nosotros ayunamos de ciertas cosas es en preparación, es para preparar nuestros corazones. Algunos de ustedes que quizás se unieron junto a nosotros durante los martes y los miércoles cuando hacíamos los tiempos de ayuno y oración y estaban dejando de comer durante ese tiempo nuevamente para preparar sus corazones. Y todo este tiempo hemos estado preparando los corazones para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. Y quiero dejarles saber que Dios te quiere dar un regalo. Y es un regalo que quizás es un poco inesperado. Es el regalo de la esperanza. La esperanza es algo sumamente poderosa. Es lo que permite que una persona que no siente nada de fuerzas recobre las fuerzas. Es lo que permite que la persona que está sufriendo por el cáncer siga hacia adelante, esperando que hay una esperanza que el tratamiento vaya a funcionar. La persona que es lo que permite que la persona siga en su dieta tratando de llegar a esa meta que quiere llegar de bajar de peso. Hay ciertas cosas que uno hace para poder seguir hacia adelante y lo único que nos permite seguir hacia adelante es la esperanza. Es algo sumamente poderoso, pero lo opuesto de la esperanza también es sumamente poderoso. Porque cuando vas en la dirección opuesta puedes llegar a un lugar bien peligroso. ¿Ves? Lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Porque cuando tú llegas a la desesperación, llegas a un lugar de oscuridad, llegas a un lugar de tristeza, donde lo que quieres hacer es darte por vencido. Donde en vez de luchar por tu salud y seguir yendo a los tratamientos de quimioterapia, decides dejarlo todo atrás. Decides no seguir luchando por eso. Quizás es tu matrimonio que está sufriendo y cuando llegas al momento de desesperación, ya paras de luchar por esa relación. Es la desesperación lo que nos lleva a un lugar sumamente peligroso. Y por eso es que en el día de hoy yo quiero que ustedes entiendan lo que es la resurrección, porque es dentro de la resurrección donde nosotros vamos a encontrar una esperanza, pero es una esperanza viva. Miren de lo que estoy hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Vayan allí, esto se va a encontrar más o menos al final de la Biblia. Está como a unos 6 libros antes de que se acabe la Biblia. Y vamos a hablar sobre un hombre que entendió verdaderamente cómo es que la resurrección de Cristo Jesús transformó completamente su vida. Miren cómo dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo Jesús, para que tengamos una esperanza viva. Noten que Cristo Jesús tuvo un amor tan grande por nosotros, que nos hace nacer de nuevo por medio de la resurrección de Cristo. Es ahí donde nosotros vamos a poder recobrar las fuerzas, y Él hace eso por amor a nosotros. Pero noten que dice ahí una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto, Tony? Eso suena tremendo, pero ¿de qué estás hablando? Bueno, la esperanza viva es una esperanza que se mantiene consistente, que crece y sigue hacia adelante, no importando lo que está ocurriendo en tu vida. Imagínense un río de agua viva, donde la corriente del agua sigue hacia adelante. No importa el obstáculo que se encuentre en medio de él, él sigue consistente, constante y en la misma dirección, creciendo de acuerdo a lo que está ocurriendo a su alrededor. Nuestra fe, nuestra esperanza tiene que ser así como eso. Donde no importa que si tú tiras una piedra al río, esa corriente sigue. No importa si el enemigo quiere tirar una piedra, un obstáculo, una dificultad a nuestra vida. Nuestra esperanza sigue hacia adelante. Pero también la realidad es que hay otras esperanzas que nos impiden experimentar la esperanza viva. Está lo que se conoce como la esperanza vacía, donde quizás tú piensas que algo va a ocurrir, quizás tú piensas que algo va a llegar a ser a cabo, pero sabes dentro de tu corazón que verdaderamente no va a ocurrir. Como aquellas personas que siempre tienen toda la esperanza que su selección va a ganar la Copa Mundial, pero saben que no hay chance para ellos.
Y eso pasa más a menudo para algunas personas que para otras, pero la realidad es que es una esperanza vacía muchas veces. También existe lo que se conoce como una esperanza frágil, donde un pequeño obstáculo quita todo tipo de esperanza que algo vaya a ocurrir. Un ejemplo de esto es cada persona que desea llegar a tiempo al trabajo. Y yo no sé de ustedes, pero yo soy uno que a veces espero demasiado para irme de mi casa para llegar al trabajo y termino teniendo exactamente la cantidad de tiempo que es necesario. Y si de momento llega una luz roja, pues se acabó, ya no hay esperanza. Eso es lo que se llama una esperanza frágil. Familia, la esperanza viva es lo que nosotros necesitamos, porque la esperanza frágil y la esperanza vacía es algo demasiado normativo para nuestras vidas. La esperanza viva es la que te dice a ti que aun cuando quizás tú pierdes el trabajo, Dios tiene algo mejor para ti. Que aun cuando quizás tú te sientes rechazado, tú eres completamente aceptado por medio de Cristo Jesús, porque Él te lo demostró en la cruz. Y no solamente te lo demostró en la cruz, sino que Él tiene poder para cambiar cualquier tipo de situación difícil, porque Él resucitó de entre los muertos. Él cambió la peor situación en la historia de la humanidad. Él lo cambió para el bien de nosotros. Una esperanza viva te mantiene a ti sabiendo que Dios está en control y que Él quiere algo bueno para ti. Y eso es lo que yo espero que nosotros podamos ver, entender y recibir como regalo en el día de hoy. Pero para poder hacer eso, pienso que es necesario entender la vida del autor de este versículo. Como les dije, estamos leyendo en Primera de Pedro, quiere decir que el autor es Pedro. Y nosotros de hecho conocimos a Pedro junto a Judas en el servicio de Viernes Santo. Así que aquellos de ustedes que se unieron a nosotros van a saber que nosotros hablamos un poco de él. Y quiero que vayan a Juan capítulo 20 para encontrar un acontecimiento de la vida de Pedro que quiero que analicemos. Y mientras encuentran su lugar allí, quiero acordarles un poco de lo que sabemos de Pedro hasta este momento. Nosotros sabemos que Pedro es uno de los discípulos de Cristo Jesús, que él estuvo junto a Cristo 3 años. Estuvo ahí con Jesús mientras él podía cumplir todos estos milagros que estaba haciendo, donde él demostraba el amor que él tenía por la humanidad. Él estaba ahí cuando Cristo Jesús estaba enseñando que él un día iba a morir y que tenía que hacerlo para poder llegar al perdón de nuestros pecados. Pero que no solamente moriría, sino que también resucitaría. Pedro estaba ahí, experimentó todo lo que Jesús hizo. Pero aún así llegó un momento difícil para la vida de Pedro. En Pedro le decía a Jesús, yo nunca te voy a negar. Yo siempre voy a estar ahí por ti. En lo que sea que tú me necesites, yo voy a estar. Y lo que aprendemos es que horas después que él dice esto, él arrogantemente dice esto, él le fracasa a Jesús. Él termina negando a Jesús, no una, no 2, sino que 3 veces. 3 veces él niega a Jesús. Lo traiciona en el momento donde más Jesús lo necesitaba a él. Él le fracasó y le traicionó. Yo imagino que Pedro se siente culpable. Hace sentido que después de tanto tiempo, después de tanta enseñanza que él había recibido, él se siente completamente culpable por lo que está ocurriendo. Y después de ese momento, a Jesucristo se lo llevan, lo crucifican, lo matan y lo entierran en una tumba. Y quiero que nosotros veamos cómo es que Pedro reacciona cuando él escucha las noticias de que la tumba donde el amigo de él estaba vacía. Miren cómo dice, comenzando en el versículo 1 del capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro,
llegó primero al sepulcro. Me encanta saber que Pedro era un lento. Número 5, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Aquí Pedro recibe las noticias de que la tumba está vacía y él se va a ver qué es lo que está pasando. Y honestamente lo que vemos aquí de Pedro es que él está medio confundido. Él como que no para de comprender qué es lo que está pasando. Él había escuchado que Jesús le decía, yo voy a morir y voy a resucitar. Pero aún aquí lo que vemos es que como quiera está confundido. Cuando dice ahí que ellos creyeron lo que María Magdalena había dicho, que la tumba estaba vacía, pero él como quiera no entendía. Cuando nosotros estudiamos el idioma original de cómo esto se escribió, en el versículo 9 lo que está tratando de decir ahí es que ellos todavía no entendieron el hecho de qué era lo que significaba que Cristo había resucitado. Totalmente confundidos. Pero más tarde, él comienza a ver qué es lo que está pasando. No es hasta que él ve a Cristo resucitado que él comienza a entender qué es lo que ha pasado. Esto es lo que hace la diferencia en la vida de Pedro. Miren conmigo un poco más abajo en el versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto tuvo que hacer una interacción difícil para Pedro. La última interacción que él tuvo con Jesús es que lo negó. Y de momento, él se supone que ya haya muerto, de momento se supone que él no esté en su vida y lo ve frente a él físicamente después de haberlo visto morir. Y yo me imagino, siendo Pedro, si yo fuera Pedro, que de hecho mi primer nombre es Pedro, para los que no lo sabían, no se lo digan a muchas personas, pero la primera vez que Pedro se encuentra con él, yo me imagino que él como que no se quiere acercar a él. La culpabilidad lo mantiene quizás en una esquina, escondido. Porque ¿qué va a decir Jesús de él? ¿Qué va a decir Jesús de todos ellos que estaban ahí? Estoy seguro que él pensaba que Jesús venía a condenarlos, a dejarles saber cómo es que le había fallado, porque él sabía que le había fallado a Cristo Jesús. Pero eso no fue lo que él hizo. Noten que dice ahí que Cristo Jesús le da paz. No lo dice una vez, lo hace 2 veces. 2 veces Cristo Jesús le da paz. Porque él sabía que eso era exactamente lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban entender la paz. Ellos tenían que dejar atrás el temor, la ansiedad, la dificultad que habían pasado. Ellos tenían que entender que Cristo lo que quería darles a ellos era paz. Y no solamente le dio paz, sino que le dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Él. Donde quizás ellos pensaban que Cristo venía a condenarlos, a castigarlos, Cristo vino y les bendijo. Y quiero que tú sepas en el día de hoy que eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Cristo te quiere bendecir. Cristo quiere que tú tengas esta esperanza viva. Cristo quiere que tú tengas una paz. Pero muchas veces vivimos en temor de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Vivimos en el temor del pasado sin entender que Cristo lo que hizo fue ir a la cruz para morir por nuestro pasado. Para que entonces nosotros podamos tener paz. Nosotros podamos recibir el Espíritu Santo de Él. Y nosotros podamos tener una esperanza viva. Aquí es donde yo pienso que a Pedro comienza a cambiarle esta situación. Él comienza a entender que el mensaje del Evangelio que le hablaba a Jesucristo
completamente transformaba la manera de poder él ver la vida entera, donde él poder ver aún sus propios fracasos. Les quiero dejar con una verdad en el día de hoy que les va a ayudar a entender esto. Es la siguiente: tu creencia de la esperanza determina cómo ves tu fracaso, y tu creencia de la resurrección determina lo que crees de la esperanza. Ustedes tienen que entender lo que es la esperanza, tienen que entender cómo es que la esperanza cambia tu fracaso y tienen que entender cómo es que todo esto es a raíz de la resurrección. De hecho, pienso que hay una manera aún hasta más fácil para entender esto. Nosotros tenemos que entender la resurrección de Cristo, y cuando nosotros entendemos las repercusiones de la resurrección de Cristo y cómo eso impacta nuestras vidas, entonces vamos a poder experimentar una esperanza viva, y esa esperanza viva va a vencer nuestro fracaso. Cuando nosotros comenzamos a ver esto en la vida de nosotros vamos a poder vivir una vida no solamente en paz, sino que en victoria, porque eso es lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Así que cuando tú llegas a un lugar de fracaso en tu vida, cuando tú llegas a un lugar donde te sientes que ya no puedes seguir más, quizás estás hasta desesperado, quiero que sepas que es en este momento donde tú demuestras lo que tú crees sobre la resurrección. ¿Estás tú diciendo que crees en el trabajo de lo que Cristo hizo por ti? ¿Estás tú dispuesto a correr hacia Cristo Jesús? Esta es la transformación que nosotros podemos ver en el apóstol Pedro. Si nosotros vamos un poco más abajo del versículo 20 al próximo, del capítulo 20 al próximo capítulo, el capítulo 21, nosotros vamos a ver una interacción que es un poco distinta entre Pedro y Jesús. Ahora, durante todo este tiempo Jesús está apareciendo a distintas personas, y de hecho pasan varias semanas desde que se encontró con ellos en el aposento alto. Y Él les dijo a los discípulos: yo me voy a encontrar con ustedes en un tiempo en Galilea, vayan allá. Así que en el capítulo 21 nos encontramos en Galilea, donde los discípulos están esperando encontrarse con Jesucristo. Y miren lo que pasa. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Pues tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y me encanta esto: ¡es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos los siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Noten cómo es que vemos una diferencia en la vida de Pedro. Ya él había entendido que este Jesús lo iba a aceptar, que no importaba lo que él había hecho en su vida. Él había entendido que si él tenía el poder para resucitar de entre los muertos, él tenía el poder para perdonarlo por los fracasos que él había pasado. Y él se tira al agua. No le importa el pasado, no le importa el fracaso, no le importa que los amigos de él están arrastrando todos estos peces, no le importa que él está casi desnudo. Bueno, por lo menos se puso un poco de ropa, pero siguió hacia adelante y siguió hacia Cristo. Y él llevaba tiempo ya pescando, llevaba toda la noche pescando. Estoy seguro que él apestaba, estoy seguro que cuando él llega a donde Cristo, él está completamente mojado, no le importaba que estaba cerca de la orilla, él corre hacia los brazos de Jesucristo. Y no vemos los detalles de esto, pero yo me puedo imaginar que Cristo con brazos abiertos lo recibe y se comienza a reír de la reacción de Pedro, de lo emocionado que él está. Estoy seguro que quizás lo abraza como un padre abraza a un hijo. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros experimentemos en el día de hoy. Eso es lo que Cristo quiere que tú experimentes en este día. Que tú entiendas que Él tiene un gran amor por ti, que hay una esperanza viva que Él te quiere regalar,
que a pesar de lo que sea que tú estés pasando en tu vida, a pesar de la manera que tú has fracasado, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier tipo de error que tú hayas cometido, Él está ahí para recibirte. Eso fue algo que Pedro tuvo que entender. Pero ¿cómo es que él llegó a este momento? ¿Cómo es que él llegó a entender eso? Porque él vio al Cristo resucitado. Eso es algo glorioso. Él pudo experimentar la verdad de lo que el mensaje del Evangelio estaba enseñando. Yo sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, Tony, pero ¿de verdad tú crees en esto del Cristo resucitado? ¿De verdad tú crees en la resurrección? Nosotros vivimos en un mundo científico. ¿Cómo es posible que tú creas en eso todavía? Eso era antes, en los tiempos de la falacia. Ya nosotros tenemos demasiada ciencia para poder creer en eso. Yo pienso que entiendo si tú estás pensando eso. Y en parte tienes razón, no tenemos todos los hechos. Yo no tengo un video de Cristo resucitado que te puedo enseñar. No tenemos una máquina de tiempo donde podemos ir y grabarlo. Pero hay algo que no se puede negar. La transformación de la vida de un ser humano no se puede negar. Y nosotros lo vemos en la vida de Pedro. Él había sido completamente transformado. Él había ido de un lugar donde se sentía culpabilidad a un lugar donde él sabía que su Cristo lo había perdonado. Y eso es lo que Él quiere para nosotros en el día de hoy. Pero tenemos que tener cuidado. Yo lo he visto en mi vida. He visto cómo la transformación de una persona que cree en la resurrección es algo increíble. Pero hay un gran peligro si tú no crees en la resurrección. El Viernes Santo nosotros no conocimos solamente a Pedro, pero sino que conocimos a Judas también. Judas era uno de los 12 discípulos también, pero fue el que traicionó a Cristo y lo entregó a los soldados romanos por 30 monedas de plata. Por nada. Y hay muchas personas que quizás se enojan más con Judas que con Pedro porque dicen que el error de Judas es más grande que el error de Pedro, pero al fin y al cabo los dos traicionaron a Cristo, los dos lo traicionaron cuando más lo necesitaba. Aquí la diferencia no está en el nivel del mal de uno o el otro, aquí la diferencia está en cómo ellos reaccionaron al mal que habían cometido. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 27. Y vemos aquí la reacción de Judas cuando él como que se da cuenta qué es lo que ha ocurrido en su vida. Dice así: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron ellos. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Quiero que entiendan la gravedad de esta situación. La gravedad del hecho de qué es lo que pasa cuando tú no crees en la resurrección. Puedes llegar a un lugar de desespero porque ya no tienes esperanza viva. La única manera que nosotros podemos tener una esperanza viva es si nosotros entendemos que Jesús tiene el poder de cambiar toda circunstancia para nuestro bien, tal como lo hizo en la cruz y tal como lo hizo por medio de la resurrección. Pero aquí lo que estamos viendo es que Judas, hubo algo bien importante que era distinto a lo que pasó con Pedro. Judas tuvo remordimiento. Y Pedro lo tuvo también. El remordimiento es el tú entender que hiciste algo incorrecto, que hiciste algo mal. Pero hay una diferencia bien grande. Y es que Pedro tuvo arrepentimiento. Tuvo un momento donde él cambió su perspectiva de lo que estaba pasando y él entendió que su esperanza estaba en Cristo Jesús. Y esto me lleva a la segunda verdad que quiero que ustedes tengan en el día de hoy. Y es este: el remordimiento no es suficiente para vencer tu fracaso. El cambio verdadero requiere arrepentimiento. La pregunta es entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y cómo es distinto al remordimiento? Pues el remordimiento reconoce que hay algo mal. El arrepentimiento lo reconoce, pero en vez de huir de Dios durante ese momento, tú vas hacia Dios. Eso fue la diferencia. Nosotros sabemos que Judas no vivió para ver a Jesucristo resucitado.
Nosotros vemos que Judas no experimentó, no vio a Cristo, pero sabemos qué era lo que él creía sobre la resurrección de la manera en que él reaccionó al mal que él había cometido. Familia, nosotros tenemos que entender que el arrepentimiento es necesario para nosotros experimentar un cambio verdadero en nuestras vidas. Para nosotros experimentar un cambio como el de Pedro. Pedro fue un hombre que fracasó. Negó a Dios, a Cristo Jesús 3 veces. Y aun cuando lo negó 3 veces, él llegó a un momento en su vida donde él entendía que Dios todavía lo podía usar porque no dependía del bien que él hacía, sino dependía de lo que Cristo había hecho por él. Y solamente cuando él se arraigó a la resurrección de Cristo Jesús es que él pudo ser usado por Dios de una manera poderosa. Fue por esa piedra que Dios pudo levantar la iglesia cristiana. Si van al libro de Hechos van a ver cómo es que Dios usa al apóstol Pedro para hacer eso. Solamente por medio del poder y el entender lo que es la resurrección es que él pudo escribir las palabras que escribió en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, donde por medio de la resurrección nosotros tenemos una esperanza viva. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a recibir esa esperanza en el día de hoy? ¿Estás tú dispuesto a recibir el regalo que Él te quiere entregar a ti? Quiero que sepas que todo comienza con el arrepentimiento. El tú decir, Señor, yo soy un pecador. Yo soy una persona que necesita tu ayuda. El tú reconocer que en tus propias fuerzas estás caminando hacia la destrucción. Pero cuando tú te arrepientes, tú le dices, Señor, yo voy hacia ti y yo quiero dirigirme hacia la vida en Cristo Jesús. Así que si tú nunca le has dado tu vida a Cristo Jesús, si tú nunca te has entregado a Él, en este momento es tiempo que tú respondas. Es tiempo que tú llegues a un lugar donde ahí donde tú estás, tú le puedas decir a Dios, Dios, me entrego a ti. Yo creo en el Cristo resucitado. Yo creo en el poder de Jesús en mi vida. No me necesitas a mí a tu lado. Tú lo puedes hacer ahí mismo donde tú estás. Y Él quiere que tú recibas la paz que Él te quiere entregar, la esperanza viva que Él quiere que tú tengas en el día de hoy. Que no importando la circunstancia, tú sabes que Dios tiene algo mejor para ti al final. Eso solamente comienza por medio del arrepentimiento y de entregarle tu vida a Cristo Jesús. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, ora a Dios, habla con Él y déjale saber lo que está pasando en tu corazón. Y si Dios está haciendo eso en tu vida, por favor, nos encantaría ser parte de eso. Una manera en la que nos deja ser parte de eso es mandando un mensaje de texto con la palabra conectar al número 94253. Y cuando tú envías ese mensaje de texto, tú puedes recibir un enlace rapidito. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes ir directamente a nuestra página web www.iglesiafielder.org/conectar. Llegas al mismo formulario y nos encantaría conectar contigo. Permite que nosotros seamos parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero hay algunos de ustedes que ya han tomado ese paso de fe. Hay algunos de ustedes que ya están listos para decirle a Dios, gracias por el gran amor que tú tienes por mí. Quizás tú tienes que tomar un poco de tiempo durante esta canción y confesar un pecado y decirle, yo he tenido una esperanza vacía o he tenido una esperanza frágil. Pero después de eso, únete a nosotros porque nos encantaría celebrar juntos. Porque ahora en este momento lo que vamos a hacer es celebrar que Cristo ha resucitado y que por medio de la resurrección y el poder de la resurrección nosotros podemos tener vida en esta mañana, vida en abundancia, una esperanza que sobrepasa todas las cosas. En el día de hoy vamos a celebrar juntos. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó y las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su
su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó y las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó y las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó y las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Cristo. Lo veré. Esperamos que el mensaje de hoy haya hablado a tu vida y que el Señor pueda seguir usándolo para formar en ti la persona que Él quiere que seas. Si tú eres parte de nuestra iglesia y quieres seguir invirtiendo en el reino y lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, por favor envía un mensaje al 77977 con la palabra FielderEsp, y ahí podrás continuar invirtiendo en lo que Dios está haciendo por medio de nuestra iglesia. Y si eres la primera vez o la segunda vez que estás formando parte de esta experiencia virtual, nuevamente seas bienvenido. Te pedimos que por favor nos acompañes la próxima semana cuando continuaremos estudiando la palabra de Dios y alabándole. Iglesia Fielder son enviados.